Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a entrevistar al doctor Oscar Noya. Él es miembro del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Su especialidad también es malaria. Y le he invitado porque en los últimos días, según la información que me llega y que he comprobado a través de algunos especialistas, este tipo de enfermedad va en aumento en Venezuela en vez de disminuir. ¿Usted qué sabe de eso? Sí, por supuesto. Esta es una de las enfermedades, lamentablemente, que está en situación epidémica Ajá. en el país, habiendo sido el primer país del mundo que la eliminó. En 1900, con Gabaldón, ¿no? Con Gabaldón. En el año 61, la Organización Mundial de la Salud entregó el certificado como primer país de la Tierra que era capaz de eliminar la malaria. En segundo lugar fueron los Estados Unidos y en tercer lugar la ex Unión Soviética. Y hoy en día Venezuela está a la cola. Somos el país que está mostrando los indicadores más preocupantes de transmisión de la malaria en el mundo. Ajá, ¿cómo explicar eso? Bueno, hay varias razones fundamentales. Uno, el ministerio como tal fue perdiendo poder el personal con capacidad técnica. Ya desde hace años venía un deterioro progresivo que llevó a que el propio doctor Gabaldón, antes en los años ya 80, planteara que era importante tener siempre asesores de los sectores académicos de la universidad, de las universidades, y creó lo que se llamó los comités asesores. Y nosotros que trabajamos en las universidades interactuábamos regularmente con el Ministerio de Salud. Pues bien, desde que llegó el actual gobierno, esos comités asesores se dejaron de convocar. Y entonces el ministerio está actuando de forma independiente a las opiniones que podamos emitir quienes durante tantos años hemos venido trabajando en estas patologías. Y eso se ha traducido justamente en políticas erradas en términos de la estrategia de control de estas enfermedades. Y el resultado está aquí. Yo tuve la oportunidad de participar porque me llamaron, así como he trabajado con todos los gobiernos, el presidente Chávez me llamó para que hiciera una propuesta de cómo controlar estas enfermedades y le hicimos una propuesta, pero lamentablemente desde el principio, desde su primer ministro, que fue el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, se equivocó el rumbo de las medidas de control y ya en diciembre del 99 yo le entregué una carta diciéndole que si no cambiaban el rumbo, lo que venían eran serias epidemias de todas estas enfermedades transmitidas por mosquitos, como es la malaria, el dengue. Lo avisé en diciembre de 1999. Yo tengo esa carta recibida por el ministro y las consecuencias las tenemos hoy aquí. Entonces, tenemos una situación realmente epidémica donde no se hizo lo que se tenía que hacer, que era fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica para controlar. Se debilitó, se creyó, y en eso hubo un peso importante de la opinión de los sectores cubanos de enfatizar más en la parte de atención médica, y eso fue el grave error. Estas enfermedades no se controlan con ambulatorios. El dengue no se controla con ambulatorios, se controla con medidas de saneamiento ambiental que se dejaron de lado. Y hoy en día lo que tenemos son muchos pacientes. Por eso yo he insistido que hay que cambiarle el nombre al Ministerio de Salud. Hay que llamarlo más bien el Ministerio del Poder Popular para las Enfermedades, porque eso es lo que está haciendo el Ministerio hoy en día, viendo muchos pacientes. Además de la malaria. Además de la malaria. ¿Qué otras enfermedades tienen carácter epidémico que nos puedan preocupar? Bueno, además de la malaria, todas las enfermedades que se transmiten por vectores, por mosquitos, como es el caso de dengue, chikungunya, zika, la misma enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, esas enfermedades están aumentando sus indicadores. Y justamente porque eso es parte de ese grave error de haber enfatizado más bien en ver pacientes que en ver cómo prevenimos que la gente se enferma. Para mí la verdadera medicina es evitar que la gente se enferme. Esa es para todo el mundo. Esa es la medicina más justa y además la más económica también. Claro. Resulta que no, se ha enfocado más a tratar de mostrar que ver enfermos es un éxito.
Y ese ha sido el gravísimo error que se ha cometido durante estos 20 años y las consecuencias las tenemos ahora. Tenemos cada día más enfermos. Tenemos además, vienen aumentando las enfermedades que eran prevenibles con vacunas. Ahí está sarampión, lechina, todas estas enfermedades que eran que nosotros habíamos logrado eliminar. Hoy en día Venezuela está reintroduciendo, no solamente en su propio país, sino exportando enfermedades como el sarampión, una enfermedad muy preocupante a los países vecinos. ¿Hay sarampión en todo el país o hay ciertas zonas donde No hay más o hay menos? No, hay, como en todas las cosas, las coberturas de vacunación no son homogéneas en el país y por lo tanto hay áreas de... ¿Qué está pasando? Que lamentablemente parte de esa población que está yendo de todo el país emigrando está llevando estas enfermedades a los países vecinos y hoy Venezuela exporta enfermedades, lamentablemente. ¿Cuándo ustedes califican como epidemia una enfermedad? El incremento abrupto de cualquier enfermedad, aunque los números no sean muy grandes, eso ya se considera epidemia. Ese es el comienzo de un incremento de cualquier enfermedad. En el caso de la malaria, ¿dónde se observa más esta enfermedad? Vamos a un receso, le dejo la pregunta. Sí, cómo no. Estás viendo Regiones. Pues estoy conversando con el doctor Oscar Noya, muy interesante esta conversación. Y yo les recuerdo que parte de este programa se transmite también al mediodía, el día que el mismo fecha en que se publica en la mañana. Le planteaba la situación de la malaria. Bueno, en el caso de la malaria tenemos un sustrato que es la gran crisis económica. Crisis que no comenzó realmente ahora, pero hay una fecha muy importante que es el famoso Viernes Negro en 1982, cuando ocurre la primera gran devaluación del Bolívar. En ese momento que empieza esa crisis económica, empieza progresivamente la migración de la gente hacia las zonas de minería de oro. Y entonces se incrementan los desplazamientos de todo el país tratando de resolver su problema económico. Y se fueron hacia áreas donde nosotros teníamos transmisión de la malaria. ¿Qué pasó? Que esa población que se empieza a infectar en el estado Bolívar, sobre todo, retorna ocasionalmente a su propio estado y lleva consigo no solamente unos bolivaritos, sino que también lleva la semilla de la malaria. Eso que comenzó en el año 82, en los últimos, yo diría, los últimos 5 años, se acentuó. Y hoy en día la zona minera es impresionante, la cantidad de gente que se está desplazando para trabajar en minería o jóvenes que van a ejercer la prostitución. Eso ha llevado a una situación realmente impresionante y Venezuela hoy exhibe el peor indicador del aumento de la malaria, como lo ha dicho la OMS recientemente. ¿Hay registro de fallecimiento? Hay registro, pero al igual que todos los datos de esta nación en este momento son top secret. No hay datos, como no tenemos datos de inflación, no hay datos oficiales del número de casos de malaria, ni cuáles son los datos de mortalidad. No existen. Por la información que le llega a ustedes, además de la malaria, ¿cuál es la enfermedad que más le preocupa? Bueno, la malaria en este momento, porque en este momento nosotros estimamos que hay 2 tipos de problemas. Uno, que ha incrementado notablemente porque la situación económica está forzando a más gente a irse a las áreas maláricas. En segundo lugar, acuérdense que es un sitio de paso de la población que se está escapando hacia Brasil y que está pasando por el área malárica y se está infectando y está llevando la malaria a nuestro país vecino. Y el segundo lugar, que no solamente que tenemos unas cifras que son impresionantes, sino que tenemos también escasez de medicamentos para tratarla. Entonces imagínense la combinación de aumento del número de casos con escasez de medicamentos. Eso nos está llevando a una situación realmente muy preocupante porque es una enfermedad curable perfectamente. Tenemos medicamentos sumamente eficientes, pero hay escasez de medicamentos.
¿Cuál es el medicamento que más escasea? Bueno, en este momento el medicamento que más está escaseando del grupo es uno que se llama Primaquina. Y ese medicamento es el que evita que la persona que tenga malaria por una especie que se llama Plasmodium viva no tenga recaídas. Y los pacientes que no están recibiendo ese medicamento están teniendo recaídas todos los meses. Usted sabe que en estos días me encontré con un familiar de una persona que sufría de una enfermedad que se llama amibiasis. Y me hablaba con preocupación de que también ese tipo de enfermedad parasitaria va en aumento. Sí. Y que además no tiene cura. ¿Cómo no tiene cura? No, La amibiasis sí tiene cura, ¿no? No, tiene cura perfectamente. Tenemos forma de Pero hay de curarlo. medicina. Hay medicinas. Bueno, yo diría que se puede conseguir en las farmacias. Sí, se pueden conseguir. Hay escasez, pero usted finalmente la consigue. Después de varios. Sí, hay metronidazol, secnidazol. Esos medicamentos se pueden conseguir. Son disponibles. Es lo que llaman emetina. Emetina ya no se utiliza. Ese era un medicamento que se utilizaba en el pasado. Hoy en día utilizamos medicamentos como el metronidazol, el secnidazol, que son medicamentos mucho más eficientes. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo conocí un médico, un muchachito yo, que se llamaba doctor Valencia Parpacén. ¿Cómo no? Gran gastroenterólogo. Y él recomendaba para esa amibiasis una pastilla que era un tiro, terminaba enseguida. No sé Bueno, no me acuerdo cuál era. Sí, no, lo que pasa es que los tratamientos han cambiado, evidentemente, y ahora tienen medicamentos que tienen menos efectos colaterales y son mucho más potentes para el tratamiento de la amibiasis. Ok, ¿qué otra cosa me puede decir hoy ya, terminando el programa? Bueno, que nosotros quisiéramos, hay en este momento un nuevo ministro, que es el doctor Alvarado, Carlos Alvarado. Creo que es una persona que tiene capacidad para dirigir el ministerio. Hemos tenido unos ministros que lamentablemente yo creo que no hicieron lo que debieran hacer. Esperemos que él tenga la permeabilidad de volver a confiar en los sectores académicos del país, que todavía los hay. Se ha ido mucha gente, pero todavía los hay, que independientemente de la posición política están dispuestos a ayudar, porque estamos preocupados por la situación de los venezolanos. Quienes nos hemos formado como médicos, lo que queremos es que la gente no sufra lo que está sufriendo. Y creo que el espíritu del doctor Carlos Alvarado, porque lo conozco desde hace años, va a ser ese. Eso espero y tengo esperanzas que el ministerio mejore, porque la situación del ministerio en este momento es dramática. ¿Usted ha pensado en irse del país? Nunca. Yo soy de los que no pienso irme jamás del país. A pesar de que tenemos ofertas muy tentadoras, no, nunca. Bueno, lo felicito. Gracias, doctor Noya. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.